Juan capítulo 10, capítulo 10, versículos 31 al 42. Dice la palabra del Señor. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Porque dije, ¿hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos concedes hoy. Te rogamos, Padre de la gloria, que allí esté nuestro alimento, y lo creemos por fe. Pero necesitamos, Padre, de la presencia de tu Santo Espíritu, para que traiga estas verdades eternas y las incruste en lo más profundo de nuestro corazón, para que produzca fruto de justicia, fruto de arrepentimiento, un fruto de un cristianismo genuino. Así es que te rogamos, amado Señor, que seas tú, Señor, imponiéndote en nuestras vidas, que sea tu voluntad sobre la nuestra, y que nosotros, amado Dios, humildemente nos postremos delante de ti, rogándote, amado Dios, que nos hables, nos instruyas y cambies nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre bendito, orando en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hoy nos encontramos con la parte final del capítulo número 10 del Evangelio de Juan. Y quiero hacer la respectiva introducción porque es muy necesario que no perdamos el contexto, amados hermanos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que cuando el Hijo de Dios tomó la forma de hombre, Él claramente sabía que se iba a exponer a rechazos. Él sabía que su ministerio iba a estar presionado por persecuciones. Ahora, no podemos olvidar que siendo que en su diestra, en la mano del Señor, estaba el poder de destruir a sus opositores, hermanos, aquí lo que tenemos es una presentación de la mansedumbre que expresó el Señor Jesucristo en esta tierra. Una mansedumbre que no tiene límites. Y es en estos últimos versículos del capítulo 10 que nosotros vemos revelada una nueva verdad. O más bien, más que nueva, es la refrendación de la verdad. Y puedo decir, con lamento y con gran tristeza, que hasta el día de hoy, muchos hoy en día ven a Jesucristo como estos judíos lo vieron en este justo instante. Muchos ven a Jesús como cualquier cosa imaginable, menos de que se trate el Hijo de Dios. Pueden hablar de Señor, pueden hablarle de Cristo, pueden decirle incluso el Hijo de Dios, pero su vida
lo que demuestra delante de ese señorío es completamente distinto. Si verdaderamente le conocieran como Dios, escuche bien a esto, no habría razón por la cual estuvieran hincándose ante dioses falsos. Y lamentablemente, hermanos, hoy muchos tienen una religión. Muchos tienen una religión, pero es una religión que está ajena de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cada quien viene conforme a sus pasiones. Cada quien viene conforme a lo que en su carne se anida. Cada quien viene a satisfacer sus deseos, pero no a rendirse a los pies de aquel que llaman su Salvador. Ahora bien, yo pregunto, ¿cuál debiera ser la actitud de la iglesia de Cristo? ¿Cuál debiera ser? Y yo le respondo, debe ser la misma que el Señor tuvo cuando su ministerio fue presionado, cuando su ministerio se enfrentó a la mayor oposición, y es hablar con la verdad. Es allí donde se mide el cristianismo. Es allí donde nuestra fe es pasada por fuego. Cuando la verdadera presión llega y ha de sacar de usted, si es verdadero cristiano, solo va a salir de usted la verdad. Pero cuando viene la dificultad y le presiona y usted sale huyendo y usted busca una escapatoria, pues sencillamente lo que había en medio de usted no era una fe genuina. Y hoy tenemos, hermanos, una porción que viene a ser la respuesta de esa audiencia escéptica, de esos judíos que escucharon de la boca del Señor Jesucristo esta declaración en el verso 30. Yo y el Padre uno somos. Y esa declaración, claro, fue ampliamente explicada por el Señor Jesucristo al decir que la seguridad que tienen aquellas que son sus ovejas se debe a la unidad que hay entre el Hijo y el Padre. Esa es la única manera de que nosotros los creyentes estemos seguros de nuestra salvación, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Así es que saber esta declaración que yo y el Padre uno somos, que causó dolor en los oídos de los judíos, para nosotros es un dulce bálsamo saber que el Padre y el Hijo comparten la misma esencia, comparten la misma naturaleza, son Dios, de tal manera que el Hijo, óigase bien, al estar en el Padre y el Padre estar en el Hijo siempre va a actuar conforme a la voluntad del Padre. Y no por una simple subordinación, sino porque el deseo del Padre es el mismo deseo del Hijo. Y si el Padre tuvo como deseo salvar a algunos, pues el Hijo también tiene ese deseo. Y salvará a esos algunos, salvará a sus ovejas. Y es así, amados hermanos, que Jesús, siendo uno con el Padre, tiene todo el poder y la autoridad de darles vida eterna a sus ovejas. Y esto fue lo que produjo un dolor en los oídos de los judíos. Esto causó que ellos inmediatamente actuaran con hostilidad frente al Señor, porque Él estaba declarando ser Dios. Entonces, hermanos, debiéramos nosotros prestar suma atención a esta escena de los últimos versos del capítulo 10, donde los incrédulos levantan su mano asesina contra el Señor por haber dicho, óigame bien a esto, por haber dicho la verdad, una verdad que incomodó a una audiencia incrédula. Yo pregunto, ¿qué hizo el Señor? Porque Él pudo haber dado una respuesta completamente distinta frente a un caso de persecución. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cambió su enseñanza para evadir el apedreamiento? No lo hizo, ¿verdad?
Y quiero, hermanos, que observemos cuidadosamente cómo es que estos judíos incrédulos tienen como característica oponerse férreamente a la verdad. Pero en nada, absolutamente en nada, movió al Señor para matizar su enseñanza. Y ante este escenario podemos nosotros preguntarnos cuál sería nuestra reacción cuando nos ceñimos a la verdad y somos despreciados. Porque cuando nos ceñimos a la verdad, cuando predicamos la Biblia tal cual nos fue revelada, vamos a tener desprecio, vamos a tener persecución. ¿Qué vamos a hacer entonces ante esas situaciones? ¿Cambiaremos el mensaje para no hacernos de enemigos? ¿Cambiaremos nuestras actitudes? ¿Cambiaremos nuestra forma de vida nueva en Cristo para no tener conflictos con el mundo? Pues bien, ese es el asunto que hemos de tratar en estos versículos. Y lo primero que quiero resaltar de los versículos 31 al 33 es que el incrédulo, preste atención, el incrédulo no está dispuesto a ver la realidad de los hechos de la obra de Cristo. El incrédulo no está dispuesto a ver las evidencias. El incrédulo no está dispuesto a creer precisamente en lo que la Biblia nos está presentando de nuestro Señor. Y eso yo creo que debería ser para nosotros un espejo para mostrarnos si quizás puede que sea, quizás seamos nosotros de aquellos que no vemos las evidencias o somos expuestos a las evidencias y no las queremos creer. Así es que estos primeros, el verso 31 al 33, nos van a mostrar esa verdad en que el incrédulo no está dispuesto a reconocer la realidad de los hechos en las obras de Jesucristo. Mire, los judíos están completamente inconformes con la declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo. A ellos no les gustó absolutamente para nada que el Señor haya dicho: yo y el Padre somos uno. No les gustó. Y su primera reacción, ¿cuál fue? Inmediatamente la de tomar piedras con el propósito de apedrear a nuestro Señor Jesús. Y si ustedes lo notan bien, entre ese cruce de palabras se trata de un escenario bastante complejo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está en una situación de peligro inminente. Quizás usted en alguna situación ha presentado este escenario, cuando va a ser atracado, robado, qué sé yo, donde el peligro está allí a la puerta, donde a usted le están apuntando con un arma. Y yo pudiera decir que esta es la misma situación en la cual se encontraba el Señor Jesucristo. Un peligro inminente. No sabemos, hermanos, con exactitud cuántos judíos le rodearon. No nos lo dice el pasaje. Pero si usted ha tenido en cuenta las circunstancias en donde se da toda esta escena, es bastante particular. Piense, en los versos anteriores ya nos había dicho que el Señor se encontraba en el pórtico de Salomón, ¿cierto? En medio de la celebración de la fiesta de la dedicación, y que además estaban viviendo ese tiempo de invierno. Y son, digo yo, el escenario perfecto para que los judíos acorralaran al Señor. Estaba lleno de judíos que su ánimo estaba sumamente levantado con esa fiesta de la dedicación. Y ahora encuentran a aquel que se decía de sí mismo ser el Hijo de Dios. ¿Y qué hacen estos hombres? Pues acorralan al Señor. Y el texto, eso sí, estos últimos versos, es lo suficientemente explícito como para decirnos que esos hombres se armaron con piedras, con el deseo de tomar justicia por sus propias manos. Pero ¿qué fue lo que les alentó para tomar semejante determinación? Como ya lo sabemos, se trató de esa declaración dicha por el Señor en el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Y esto no gustó para nada a los judíos. Estos judíos
piénselo bien, no eran ningunos tontos, no lo eran. Ellos eran muy bien versados en la Biblia, en las Escrituras. Por tanto, hubo una mala, o más bien, ellos no interpretaron mal las palabras del Señor Jesús. Cuando el Señor dice, yo y el Padre somos unos, ellos lo entendieron muy bien. Mientras que el arrianismo de nuestros días aún todavía lidia con eso. No entienden que Jesús es Dios. No entienden que los mismos judíos entendieron las declaraciones del Señor, que Jesucristo es Dios. Y hoy el arrianismo dice, Jesucristo no es Dios. La primera creación de Dios, mas no es la deidad misma. Pero estos judíos no eran tontos, ellos sí estudiaban las Escrituras y no malinterpretaron las palabras del Señor. Por el contrario, esos judíos entendieron muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Y es que Él estaba afirmando que era Dios. Él estaba afirmando que era Dios. Los judíos sabían muy bien que una aseveración de estas, venida de un hombre, la Biblia lo califica como blasfemia. Eso es blasfemia. Entonces, eso fue lo que entendieron ellos. Dijeron, Él se dice ser Dios, pero es un hombre. Y la Escritura dice que eso es el pecado de la blasfemia. Es un pecado claramente condenable. Ahora, hemos de entender lo que significa la blasfemia. El significado más básico de blasfemia es hablar mal, hablar mal. Por tanto, piénselo así, siendo que para estos judíos Jesús era un simple mortal que dijera hacerse igual a Dios, era hablar en contra de Dios. Y al usar el nombre de Dios de una manera indebida, de una manera vana, entonces lo estaba profanando. Tenían todos los elementos para decir blasfemo. Y la ley habla al respecto de la blasfemia. Ellos sabían que la ley de Moisés era muy clara en esos casos. Por ejemplo, tome la cita, yo la leo. Levítico 24, versículo 16. Levítico 24, versículo 16. Allí se nos dice en la ley de Moisés: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Esto lo leemos de Levítico 24, verso 16. Pareciera entonces, amados hermanos, que el actuar de esos judíos estaba conforme a la ley, ¿cierto? Estaban actuando conforme a la ley, pero estaban pasando por alto algo que era fundamental antes de aplicar la ley. ¿Qué? Las pruebas. Las pruebas. Siempre que se va a aplicar la ley, se necesitan las pruebas. No el me parece, no el yo creo, sino la evidencia. Y estos judíos lo estaban pasando por alto. El judío pudiera decir, bueno, pero ¿qué más pruebas necesitamos? Este hombre está blasfemando el nombre de Dios con sus declaraciones. Así es que todo pareciera estar dentro de los parámetros de la ley, pero habían vacíos en las interpretaciones de los judíos. Y ya vista la escena, hermanos, desde la postura de los judíos, quisiera que consideremos ahora los hechos desde el lado del acusado, desde el lado de nuestro Señor Jesucristo. Piense, ante la amenaza de apedrearle, el Señor le recuerda a sus acusadores que ellos tienen las pruebas. Ellos tienen las pruebas que testifican que su testimonio es verdadero, que su testimonio es veraz. Por tanto, ellos no tienen la razón de procurar lapidarlo. Y es aquí, hermanos, donde la sensatez aparente se quiebra en pedazos. Y es así, hermanos, como obra la sabiduría de Dios, que ante nuestra apariencia de sensatez, siempre la Biblia, cuando es pronunciada, derriba cualquier argumento humano y lo echa a tierra.
Aquellos que conocían la ley y que sabían identificar el pecado de la blasfemia, ellos mismos estaban tropezando con las evidencias más claras y más diáfanas, como son las obras que hizo el Señor. El Señor hizo obras públicas, obras abiertas, incluyendo su primer milagro, que fue la conversión de agua en vino. Pudiéramos decir, se trató de una celebración privada, pero fue mucha gente de Galilea. Allí estaban y vieron las obras del Señor, y de allí en adelante todas sus obras fueron así abiertas a los ojos de todos. Y los judíos fueron testigos de muchas de ellas. Obras que el mismo Señor no se acreditó a nombre propio, sino que Él siempre que hacía los milagros y que hacía esos maravillosos portentos, ¿a quién los atribuía? Al que lo envió, al Padre. Por eso Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Esto qué significa? Que cada una de las obras que el Señor hacía llevaban la marca del Padre, llevaban la autoridad del Padre, eran de propiedad y de dominio divino. Así es que los judíos tenían todo el material que testificaba que lo que el Señor decía era verdad, y no lo querían aceptar. Ahora, ante esa arremetida desconsiderada de los judíos, el Señor, ¿qué hace? ¿Se sulfura? ¿Se sale de, como decimos acá, de los chiros? Y les dice a ustedes, ¿qué les pasa? ¿Con quién están tratando? ¿Usted no sabe quién soy yo? El Señor responde mansamente. El Señor habla con mansedumbre. El Señor comienza a enseñarles qué es lo que ellos no están viendo. Y con ello nos enseña a nosotros hoy mismo el principio de pagar el mal recibido. ¿Pagarlo con qué? Con bien. El Señor no pagó mal por mal. El Señor en esta escena nos muestra que Él pagó con mansedumbre ese mal que estaba recibiendo. En lugar de increparlos, el Señor pacientemente vuelve otra vez a recordarles que Él vino a hacer el bien. Y ya han sido, piénselo, a esta altura del capítulo 10 del Evangelio de Juan, ya han sido 3 años en el cual el Señor de manera pública no ha hecho otra cosa más que hacer cosas buenas, obras bondadosas. 3 años. Y aunque el Señor les hizo una pregunta con tinte retórico, ¿cuál? ¿Por cuál de las buenas obras me van a apedrear? Esto es retórico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por cuál de las obras me van? ¿Por cuál? Y mire, lo califica. ¿Por cuál de las buenas obras? No cualquier obra, porque todas las que hizo eran buenas. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Se trató de un argumento que se clavaría ¿en dónde? En la conciencia de cada uno de los judíos que estaban allí presentes. Los llevó a que pongan su mirada en las obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Y allí yo creo que estos judíos empezaron a cavilar y a cavilar. Bueno, él hizo, convirtió, él sanó, él multiplicó, sus conciencias no les podían decir otra cosa, sino que todas las obras que hizo Cristo eran buenas. Y cada uno de esos judíos, con tal que ninguno de ellos fueron tocados tanto en su conciencia, que ninguno de ellos se atrevió a acusar al Señor por hacer mal alguno. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Y creo que hasta en eso, hermanos, hasta en eso, los judíos de ese tiempo, o cuando menos de esa escena, le llevan la ventaja a muchos que hoy no hacen más que protestar y protestar por las bendiciones que reciben. Estos judíos cuando menos quedaron, no encuentro obra mala.
Pero hoy el hombre se levanta y dice, pero ¿por qué Dios me hiciste? ¿Por qué Dios me quitaste? ¿Por qué y por qué y por qué? Cierro mi paréntesis. Pero la desgracia, hermanos, de los fariseos estuvo en que, a pesar de considerar las obras de Jesús como buenas, porque eso fue lo que dijeron, no te vamos a lapidar por ninguna obra, ¿sí? No es por eso. Aún así, ellos no pudieron comprender que esas obras estaban testificando acerca de lo que el Señor estaba declarando. Si el Señor estaba declarando que Él era Dios, sus obras estaban testificando acerca de esa declaración, de que Él es el Mesías divino, el Mesías prometido. Verso 33. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No es por las buenas obras. Dejémoslas a un lado. Cambiemos de tema. No es por eso. Es por la blasfemia, es por tus palabras. Y entre más el Señor acreditaba al Padre las buenas obras que hacía, y así expresando la estrecha relación con Él, estos judíos no pudieron tolerarlo, ni porque delante de ellos se hicieron milagros poderosos, como lo fue ese último, el sanar a un ciego de nacimiento. No lo pudieron tolerar. Las pruebas eran indiscutibles, hermanos, eran indiscutibles. Y aún así los judíos decretaron un juicio completamente por fuera de lo que es honesto, por fuera de lo que es justo, con tal que ni siquiera llevaron el caso al Sanedrín, como lo cita la ley. Lo debieron haber llevado al Sanedrín, sino que por causa de esa ira incontrolable, ellos desearon poner por obra lo que su corazón estaba repleto, de lo que rebosaba. ¿Qué tenían en el corazón estos judíos? Tenían asesinato, injusticia, incredulidad, etcétera. Tan alterados estaban estos judíos que pasaron por alto que bajo la ocupación romana, en ese justo tiempo, los judíos no tenían la autoridad legal para ejecutar a alguien según sus propias leyes religiosas. Ellos no podían. El imperio les quitó esa potestad. Donde ellos llegasen a hacer eso, eran llevados a juicio por el imperio, por causar alborotos, por causar desorden en medio del pueblo. Por tanto, lo que aquí se resalta, amados hermanos, en estos primeros 3 versículos, es el descontrol de estos judíos que estaban completamente enceguecidos por la ira, con tal que olvidaron, pudiéramos decirlo, o no les importó, tan enojados estaban, que no les importó enfrentarse al imperio con un acto de rebelión al realizar un disturbio del orden público. Y es así, amados hermanos, como las gentes vienen y van vociferando que tienen la razón. Siempre el hombre tiene la razón en algo. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué hizo? ¿Por qué habló? Y siempre el hombre va a vociferar una razón, justificando sus actos, sin importar que Dios ha hablado y que Dios ha pronunciado la única justicia que se encuentra en Jesucristo. Pero el hombre siempre va a querer justificarse por sí mismo. Lo hice porque, pero es que, pues no tenía de otra. Siempre va a tener algo para justificarse. Ahora, ¿y Dios? ¿Y Dios qué ha dicho? La justicia no está en el hombre. Y si está en el hombre es porque la recibió gratuitamente de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que si un hombre no reconoce que Jesucristo es Dios y que solamente en Él está la salvación, aunque encuentre en la sana doctrina, escuche bien, aunque encuentre en la sana doctrina su deleite, seguirá esclavizado de sus pecados. Seguirá esclavizado de sus pecados.
En últimas, es como decir, eso me gusta, pero en la práctica no lo quiero. Me gusta, pero no lo practico. Me gusta, pero no me conviene. Y es así como el Dios de la Biblia les parece un asunto interesante, ¿sí? Es interesante, pero no están dispuestos a sujetarse a lo que dice el Dios de la Biblia. Es el problema del hombre. ¿Y eso sabe cómo se llama? Incredulidad. Incredulidad. Y muchos van por ese camino diciendo yo soy cristiano, pero vive una vida que demuestra que es más un incrédulo que cualquier otra cosa, porque no le cree a Dios, no se sujeta a Dios, no se sujeta a su reinado, no se sujeta a su ley, no se sujeta a su soberanía. Y eso no es otra cosa que incredulidad. No le cree a Dios. No le cree a la manera de Dios. No importa las veces que diga, lo que dice la Biblia está bien, pero cuando tiene que actuar conforme a la Biblia, ahí es donde verdaderamente se manifiesta si su fe es verdadera. Tienen las evidencias en sus manos. Allí está la Biblia, que le testifica y le habla de Cristo, que Él no es un rey muerto, que Él es un rey vivo y que tiene el legislador en su mano. Pero cuando viene la forma de vivir a Cristo, la persona allí se ve enfrentado a expresar si su fe es verdadera. Tienen evidencias, pero las rechazan, demostrando que no creen en lo que Dios ha dicho. Entonces, si usted se da cuenta, amado hermano, el incrédulo no está dispuesto a ver la realidad de los hechos en las obras de Cristo. Y eso es lo que nos citó los primeros 3 versículos. Pero ¿qué continúa en nuestro pasaje? Lo que continúa en el pasaje, ya de manera, me adelanto, de manera aplicativa, es que la iglesia, óigase bien, no ha de cambiar la verdad ante la oposición de los incrédulos. Y eso no lo va a mostrar los versos 34 al 38. La iglesia no va a cambiar la verdad, no la va a menguar ante la oposición de los incrédulos. Miren, estos siguientes versículos del 34 al 38 nos demuestran cómo el Señor se sostuvo en la verdad. Esto es importante. Él se sostuvo en la verdad, a pesar de que él estaba en riesgo. Eso le producía un riesgo de su vida misma. Hablar la verdad estaba a punto él de ser apedreado. Y cuando menos, hermanos, nosotros en estos versículos siguientes del 34 al 38 podemos observar 2 argumentos irrefutables que el Señor presenta para no desviarnos de la verdad, para no cambiar la verdad. Y el primero de ellos es citar las Escrituras. Él cita el Antiguo Testamento, donde allí, fíjese que en el verso 34, usted lo puede leer allí, él dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, dioses sois. Ahora, aquí utiliza esa expresión de dioses, refiriéndose a aquellos a quienes les fue dada la revelación de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es el propósito de que el Señor utilice ese argumento? Bueno, es para indicar que si los hombres tienen cierta preeminencia dada por Dios, 1000 veces más la tiene el Hijo de Dios. Si Dios llamó dioses a unos a los que les dio su palabra, ¿qué preeminencia no tendrá el Hijo de Dios? Y el Señor está citando el Salmo 82, versículo 6. El Salmo 82, versículo 6. Cuando dice, yo dije, vosotros sois dioses. Y este salmo, amados hermanos, un salmo corto, ustedes lo pueden leer y verificar lo que les estoy diciendo.
Este salmo se refiere a aquellos que han sido puestos en autoridad para juzgar, oígase bien, para juzgar con santo juicio los asuntos del pueblo. Pero estos jueces humanos que deberían juzgar conforme a la revelación recibida de parte de Dios, no lo hicieron. Fueron injustos. El Señor los puso en un lugar de privilegio, de preeminencia, para que ejercieran justicia conforme a su palabra, pero no hicieron conforme a la palabra. Fueron injustos. Y el punto a resaltar es que fue Dios mismo quien llamó a esos jueces como dioses. Y óigase bien, no porque tuvieran una capacidad sobrenatural, no, que los hiciera superiores a otros hombres. Algo así como si se trataran de semidioses. No, eso sería una enorme torpeza. Lo que sí es cierto es que Dios los distinguió como dioses porque debían juzgar conforme a la palabra de Dios, siendo así fieles imágenes del juez supremo. ¿Recuerdan a Moisés? El Señor llama a Moisés y le dice: tú le serás por Dios al pueblo, ¿sí? Tú le serás por Dios y tu hermano Aarón te será por tu profeta. Les llamó Dios. ¿Por qué? Porque los puso en un lugar de eminencia, porque ellos debían juzgar, ellos debían dirigir, ellos deberían poner en práctica en medio del pueblo la ley de Dios. Esto lo debían saber los judíos muy bien. Esos judíos que estaban alrededor del Señor Jesucristo debían saberlo muy bien. Y si verdaderamente ellos estimaban las Escrituras como palabra de Dios, debían aceptar el carácter regio de este salmo. Y cuando me refiero a regio, es porque el Señor, fíjense, Él les guía a esta audiencia a considerar que esta porción del Salmo 82 lo considera como parte de la ley. Es la ley, ¿no dice así la ley? Y se remite a un salmo, es porque la palabra de Dios es ley para los hombres. Es ley. Y es algo que pasamos por alto. Y de esta manera, amados hermanos, los judíos no podían negar que Dios mismo a esos jueces, ¿cómo los llamó? Dioses. Los llamó dioses. Fue Dios mismo quien los llamó dioses. Así es que estos judíos no deberían por qué escandalizarse si el Señor está diciendo: soy Dios. Pero es que el asunto no es así nomás. Como si el Señor quisiera entrar a ser parte de ese grupito de hombres para identificarse como otro Dios más con D minúscula. No, el Señor no se estaba identificando con ellos. Como si Él quisiera, bueno, si Dios llamó dioses a ellos, pues porque a mí no, ¿cierto? Y así salir bien librado de esas acusaciones de los judíos. Hermanos, si el Señor hubiese actuado de esa manera, sería faltar a la verdad. Sería faltar a la verdad, con el propósito de evadir el peligro. Y eso es lo que la Biblia o esta porción nos está diciendo: no es así. No hay que evadir la verdad para salir del peligro. El Señor no hizo eso. Esa es una práctica, sí, muy común entre nosotros los hombres, que cuando viene el peligro, ¿qué pasa? No nos importa negar lo que somos. No nos importa ocultar lo que decimos ser. ¿Para qué? Para salir bien librados. Para salir bien librados. ¿Sí? No ocurre muchas veces que nos enfrentamos a esa sociedad caída, ¿sí? Donde está operada o está gobernada por el príncipe de las tinieblas y que todo ese sistema está matizado con el pecado. Y para que usted pueda encajar en ese grupo, pues tienes que quitarse las vestiduras blancas que el Señor Jesucristo le ha concedido por medio de la fe para vestirse como el mundo. Y se viste como el mundo, y habla como el mundo, y escucha lo que el mundo escucha, y actúa como el mundo lo hace, y fuma y bebe como los del mundo, para no sentirse rechazado. Para poder encajar en este mundo. No.
Eso no lo hizo el Señor. Aunque sí la Escritura nos menciona ciertos ejemplos. Ese fue el caso de Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Abraham? Él mintió a los egipcios. ¿Por miedo a qué? A perder su vida. Y miren qué hermoso. Su hijo, el de la promesa, Isaac, lo aprendió muy bien de su padre, porque lo replicó exactamente igual. Mintió para salvar su pellejo. O piensa en el caso del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando el apóstol negó 3 veces al Señor y la gente decía, uy, este habla igual que él. Este es Galileo. No. Lo negó. ¿Por qué lo negó? Para salvar su vida. Salvar su vida. Y hoy cristianos prefieren negar su fe haciendo alianzas con el mundo para no tener pérdidas. Así es que miremos, hermanos, el ejemplo que nos da el Señor y que la iglesia debe replicar antes de considerar rebajar sus estándares para no sufrir ninguna pérdida. Hermanos, el Señor no va a negar lo que ha venido diciendo, por más que los judíos estén a punto de lapidarlo. Piénselo, lo van a matar. Pero el Señor, por las palabras que él dijo, pero el Señor jamás dijo, uy, no, ¿sabe qué? No, fue algo que se me salió así como así. Yo creo que no debiéramos llegar a ese punto. Debemos buscar puntos en donde tengamos cosas en común, hablar de ello, y no hay problema. Ustedes judíos, nosotros cristianos, lleguemos a un punto en común y no tenemos problema. No, el Señor no hizo eso. Lo primero que ha hecho el Señor es llevarlos a un terreno que no puede ser objetado. ¿Cuál? La Biblia. Los lleva a la Biblia, donde ni ellos ni él van a poder decir, aquí la Biblia se equivocó o aquí está mal. No, los lleva a un terreno donde no se puede decir que hay un manto de duda. Y la Biblia muestra cómo esos hombres, refiriéndonos al Salmo 82, nos muestran cómo esos hombres que fueron designados por Dios para impartir su justicia, no lo hicieron. Esto es importante, no lo hicieron. Y es allí donde el Señor va a defender su postura. ¿Por qué? Porque lo que hace el Señor es contrastarse con esos jueces injustos a los cuales Dios le llamó dioses. Y como contraste, ahora el Señor se sostiene en sus declaraciones diciendo que Él ha sido santificado y enviado por el Padre. Él no se está haciendo igual a esos jueces injustos. Él está poniendo un nivel superior. Él está diciendo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Y cómo se ve, cómo se evidencia eso? Porque yo he sido santificado por el Padre y he sido enviado por el Padre. Y con ello dándole a entender a esos judíos que Dios mismo lo eligió y le asignó una labor única. Piénselo así. Mientras que los jueces de la tierra recibieron la palabra de Dios para juzgar los asuntos de los hombres, Jesús es la mismísima palabra de Dios. ¿No hay una distinción allí? Hay una distinción del cielo a la tierra, ¿sí? Jesús es la mismísima palabra encarnada, que además de revelar el plan de Dios, también lo cumple a cabalidad, trayendo la salvación a los pecadores por medio de la más sublime de las justicias. Es como lo dijo el apóstol Pablo, el justo por los injustos, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, amados hermanos, Jesús es mayor, con M mayúscula, Él es mayor que los jueces de la tierra que recibieron el título de dioses, por lo cual es una completa desfachatez que los judíos lo acusen de blasfemo cuando declaraba ser Dios. ¿Lo entendemos? Hermanos, el Señor no cambió sus argumentos, ¿o sí los cambió?
como para suavizar el asunto, como para salir librado de esa situación. Él no cambió sus argumentos. Él siempre se sostuvo en la verdad. Y aunque le resultara en ser impopular y además un riesgo para su vida, en lugar de retractarse o querer disuadir la situación, él se sostuvo en decir: soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. Ese es el primer argumento, amados hermanos. Ese es el primer argumento que nos muestra el carácter inalterable de nuestro Señor. Un carácter que así mismo debiera tener la iglesia. Un carácter inalterable. Testificando el Señor quién es Él y justificándolo con las Escrituras. Y lo mismo debiéramos hacer nosotros. Testificando lo que ahora somos en Cristo y que la Biblia lo declara. Pero hay otro argumento. Hay otro argumento, y es el que encontramos en los versículos 37 y 38. En esos versos, Jesús vuelve al asunto de las obras. Él no lo ha pasado por alto, ¿sí? Recuerden, no es por las obras que te juzgamos, es por la blasfemia. Pero el Señor dice: no. Entonces no podemos quitar el asunto de las obras. Debemos poner la mirada en las obras. Por eso el Señor vuelve a ese asunto, es decir, de las pruebas irrefutables que sellan cada una de sus declaraciones como ciertas. Es como si les quisiera ayudar en su incredulidad. ¿No ven la mansedumbre allí de nuestro Dios? Él les está ayudando a su incredulidad. Está diciendo: bueno, espere, ven, vamos a recapacitar nuevamente, vamos a mirar, a considerar las obras. Voy a ayudar a su falta de entendimiento, les dice el Señor. Y para ello les guía, ojo, mire la manera en que lo hace, les guía a que dejen a un lado sus prejuicios de verlo a Él como un simple hombre. Es como si el Señor les estuviera diciendo: bueno, vamos a hacer una cosa, dejen de mirarme a mí, dejen eso a un lado, no me crean a mí, pero eso sí, no quiten su mirada a las obras que yo hago, pues ninguna de ellas las puede hacer un hombre común. Listo, no me crean, a mí no me crean, pero miren las obras, miren las obras. Y recuerde usted que el mismo Nicodemo, en su incredulidad, incluso desde su incredulidad, él dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso se lo dijo Nicodemo al Señor Jesucristo en Juan 3, versículo 2. Nadie puede hacer esas obras que tú haces si Dios no está con él, desde su incredulidad. O también las palabras de aquellos judíos en la fiesta de los tabernáculos, que ellos llegaron a decir: el Cristo, cuando venga, refiriéndose a las señales que estaba haciendo el Señor, ¿hará más señales que las que éste hace? Ellos estaban esperando al Mesías, al Cristo. Pero al ver las obras del Señor Jesucristo, ellos llegaron al punto de decir: bueno, ¿será que hemos de esperar a un Mesías que haga cosas mayores que las que Él hace? O sea, era una vara muy alta, una vara insuperable. Y como les digo, aún desde su incredulidad, las obras de Jesús que el mismo Señor hacía demostraban que había algo completamente distinto en él, que no podía ser comparado con ningún hombre. O piense también el testimonio que dio el ciego de nacimiento cuando estaba allá en medio de ese interrogatorio. En Juan 9, versos 30 al 33. Este hombre ciego de nacimiento les dice, Juan 9, 30 al 33. Pues esto es lo maravilloso, les dijo él, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, mire el testimonio que da, y sabemos, él dice, no solamente yo lo sé, como un ciudadano de allá, del pueblo, de a pie, sino que ustedes también, como maestros que conocen la ley, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.
Así es que, amados hermanos, la gente se maravillaba de las obras de Jesús, de todas las que Él hacía. Pero lo que es más maravilloso es que el Señor siempre declaró que esas obras son voluntad del Padre. Que eso es lo que quiere el Padre. Que esa es la misión del Padre para el Hijo. Y no solamente las testificó en ese tiempo, sino que el mismo Padre las reveló desde el Antiguo Testamento, lo que iba a hacer el Mesías. Y así, aquel que hiciera esas obras, esas maravillas, debería ser reconocido por los hombres como el Mesías prometido, que vino a salvar al hombre de sus pecados. Pero estos judíos no lo vieron. Así es que la conclusión del argumento del Señor es contundente. Y es que sus obras testifican que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Es exactamente decir, yo y el Padre uno somos. Es lo mismo. Y si los judíos se ofendieron por la declaración, yo y el Padre uno somos, ahora esta última, que confirma exactamente lo mismo, que Jesús y el Padre son de la misma naturaleza, que son divinos, y la evidencia son esas obras milagrosas que hizo el Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿qué haría usted cuando se ve presionado por este mundo incrédulo? Ya vio lo que hizo el Señor Jesucristo. Ya vio lo que hizo. Pero ¿qué haría usted? ¿Qué haremos nosotros? ¿Cuál sería su respuesta cuando el mundo no le distinga como un hijo de Dios y quiera hacerle mal por causa de su profesión de fe? ¿Qué haría usted? Y es lamentable cómo muchos sucumben a las presiones del mundo para no perder sus trabajos. ¿No es así? Muchos sucumben, niegan su fe para no perder su trabajo o para que sus amistades no los abandonen. Eso hacen. Prefieren negar su fe con tal de sentirse amados por aquellos que van rumbo al infierno. Sobre todo los jóvenes que están estudiando y esto, que se ven en una esfera de tanta melosería y amistad y todo eso. Él es mi amigo, ¿cómo dice la canción? Eres mi amigo fiel. ¿Sí? Y entonces allí es lo que tenemos. Para sentirse amados por ellos, niegan su fe y se montan en el bus de aquellos que van para el infierno. Pero entienda esto, y es que seguir a Cristo, tomando cada uno su cruz y andando por el camino estrecho, no significa una vida de derrota. Porque eso este mundo nos lo quiere meter por toda área, por la vista, por lo que escuchamos, por la misma idiosincrasia. La cultura nos quiere mostrar que la vida del cristiano es una vida de fracaso, que una vida de cristiano es una vida pobre y miserable. La vida del cristiano, los que son del camino, ¿recuerdan? No significa una vida de derrota. Y estos son los últimos versos de esta porción, del verso 39 al 42. Estos últimos versículos nos enseñan que la oposición, óigase bien, la oposición no mengua la obra salvadora de Cristo. El verso 39 nos presenta una verdadera escena de acción. Mírelo usted. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Si usted quería acción en la Biblia, ahí lo tiene en ese verso 39, donde la ira de los judíos estaba en lo más alto, con tal que ya los podemos ver actuando de una manera que querían prenderle. ¿Qué significa eso? Querían agarrarlo por la fuerza. Esto nos demuestra que la verdad predicada resultó en persecución y peligro. La verdad predicada resulta en persecución y peligro.
Pero recordemos por otros textos que lo que ocurre en la tierra, en esa escena en donde el Señor está en inminente peligro, todo lo que ocurre en la tierra solo es posible por la voluntad de Dios. La enfermedad, la necesidad, la muerte misma, todo está en la mano de Dios. Nada se le escapa a Él. Todo está sujeto a su plan perfecto. Dios es soberano y Él gobierna con poder y nada ocurrirá si eso no hace parte de la voluntad de Dios. Mire, usted puede escapar de las circunstancias que esté viviendo y se puede ir al otro lado del mundo. Pero usted no va a escapar de la voluntad de Dios. Si el Señor lo quiere poner a usted bajo prueba, que eso es lo que hace con los cristianos, siempre los está probando hasta el día de su muerte, esté usted aquí o en la Conchinchina, allá lo alcanzará el Señor. Y es así, hermanos, como nosotros podemos ver que Jesús se escapó de sus agresores. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué significa? Que no era el tiempo, aún no había llegado el tiempo. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Cómo se escapó? Estaba rodeado. Los ánimos estaban sumamente caldeados, lo iban a matar. ¿Cómo se pudo escapar de sus agresores? Pues la verdad no lo sabemos. No lo sabemos. Lo único que dice allí el texto es que él se escapó. Se escapó de sus manos. Pero eso sí que debió ser bastante atrevido, ¿no le parece? De parte del Señor, estar en medio, todos allí rodeados, acusándole. Estaban en el pórtico de Salomón, seguramente contra una pared o contra una columna, y todos rodeándolo. Y aquí vemos al Señor de una manera bastante atrevida, escabulléndose de las manos que querían apresarlo. Y aunque estuviera rodeado, el Señor fue más hábil en huir en medio de ellos. Es por eso, hermanos, que hemos de resaltar es la habilidad del Señor. No considere este texto como si el Señor tuviera miedo. No, estamos hablando es de la habilidad del Señor. Y si usted se da cuenta, es la enseñanza práctica que el Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos por allá en Mateo capítulo 10, versículo 16. En Mateo 10, verso 16, el Señor le dijo a sus discípulos: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Y se los demostró ahorita en Juan. Como oveja en medio de lobos. Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Pero allí no quedó el asunto, sino que viene la instrucción: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y así actuó el Señor Jesucristo. El Señor se enfrentó a estos malintencionados judíos, pero aún así no cayó en su juego de que en ese momento hicieran con él lo que para ellos era lapidarlo, acusándolo de blasfemo. El Señor no se apocó con sus amenazas. Con gran sensibilidad les afrontó y les guió que creyeran, pero ante su renuente negativa, el Señor no se confabuló con ellos para evitar la agresión, sino que decide salir de allí. Fue su voluntad. Y la voluntad de Dios está por encima de la voluntad de los hombres. Ahora le pregunto, ¿podemos decir que se trató de una derrota para el Evangelio? Absolutamente no. No. Pues el Señor sale de Jerusalén y nos termina diciendo, esta porción del capítulo 10 nos dice que el Señor sale de Jerusalén para volver al lugar donde inició este Evangelio de Juan, y es a las orillas del río Jordán. Volvió allá donde Juan el Bautista hizo una de las más profundas y contundentes declaraciones: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el epicentro donde todos los que buscaban al Mesías, al verdadero, se acercaban a escuchar a Juan el Bautista. Pero a estas alturas, Juan ya no estaba.
ya no estaba a orillas del Jordán. A esta altura de la historia, Juan ya había sido martirizado, pero Juan era solo un hombre, una voz que clamaba en el desierto, y ahora quien estaba allí a las orillas del Jordán era el Cordero de Dios, quien llevaba a cuestas un ministerio de 3 años en los cuales no hizo más que la voluntad del Padre. Tan grande fue su ministerio que su popularidad era evidente aún allá en las orillas del Jordán. Todos aquellos que salían a escuchar a Juan, quien testificó fielmente del Mesías prometido, cuando vieron llegar a Jesús, rápidamente lo identificaron con tal claridad por cada una de las enseñanzas del Bautista. Les quedó absolutamente claro lo que el Bautista enseñó, que era la verdad. ¿Sí? Estos que estaban allá a las orillas del Jordán ven venir a Jesús y dijeron: Él es, no puede ser otro. De Él nos habló Juan. ¿Y qué dice el verso 42? Y muchos creyeron en Él allí. Así es que, amados hermanos, lejos de ser una derrota para el Evangelio, los que verdaderamente fueron elegidos por el Padre, ¿qué ocurrió? Creyeron en Cristo, creyeron en Cristo. ¿Qué pudiéramos concluir de esta porción, amados? Esto nos hace pensar que no importa la resistencia que el mundo pueda hacer a la verdad, pero si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, habrá fruto en los corazones de los que menos esperábamos. Yo no sé si ustedes, cuando han presentado el Evangelio, usted presenta aquí, allá, y nada. No hay fruto. Pero ustedes se van a dar cuenta que en donde menos ustedes creyeron que iba a haber fruto, allí hubo. Y si se dan cuenta, aquí han pasado 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y el Evangelio de Juan no ha cesado de declarar la deidad del Señor. Pero lamentablemente el pueblo judío, representado en su liderazgo, rechazó tajantemente las credenciales que el Mesías estuvo exhibiendo con sus obras y sus declaraciones. Esto nos deja saber que, aunque los hombres se unan, oígase bien, y entre ellos compartan una filosofía o una creencia que vaya en contra de la Biblia, aunque se unan y aunque puedan ser mayoría, aún así están equivocados. Y muchas de esas equivocaciones son un agravio en contra de Dios mismo. Escuche esto. Este es un llamado a ser constantes. A pesar de lo que se nos pueda venir, debemos perseverar en Cristo Jesús. A seguir estudiando las Escrituras. ¿Para qué? Para ser verdaderos cristianos, que saben muy bien que este mundo no es nuestro hogar. Pero es que eso es lo que pasa, amados. No somos constantes, no perseveramos, y entonces encontramos la comodidad ¿en dónde? Allá afuera, en el mundo. Y no es así. Cuando usted estudia la Escritura, usted sabrá que este mundo no es su hogar, no lo es. Que por el contrario, se trata de un terreno hostil, lleno de enemigos que querrán hacer que neguemos nuestra fe. Y en esto hay que decir que muchos caen diariamente, pues son sutilmente seducidos por satisfacer a los demás, sin importar que se desobliguen a obedecer a quien los salvó de las llamas del infierno. Pero primero está el corazón tierno. Es mi hijo, es mi esposo, es mi esposa, incrédulos y todo eso, pero yo no los puedo abandonar. Pero cuando usted hace eso, está abandonando a quien los salvó. Por miedo, muchos se han prestado para trabajos deshonestos. Ojo con eso.
Muchos por miedo a lo que les pueda pasar, de aguantar hambre, frío, lo que sea, escasez, muchos se han prestado para trabajos deshonestos, donde tendrán que mentir, donde tendrán que promocionar productos y servicios que van en contra de la voluntad de Dios. Terrible. Por miedo a perder el afecto de los hijos, muchos padres doblan sus rodillas ante cualquier demanda que ellos les hagan. Por miedo, el cristiano está haciendo alianzas con el mundo para no tener pérdidas en esta tierra. Y pareciera que todos ellos olvidaron las palabras del Señor cuando Él dijo: y todo aquel que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Lo olvidamos? Ay, no, pero el terruñito. No, es el Señor. Es el Señor. Hermanos, yo creo que la iglesia se equivoca cuando cede sus responsabilidades a las demandas de los incrédulos. Y debiéramos arrepentirnos de ello. No hay por qué negar lo que somos en Cristo. Y aunque la esfera de la cultura y la sociedad se oponga, hay de nosotros que queramos ceder a sus pretensiones, negando lo que somos en Cristo Jesús. Para el Señor, hablar con la verdad le representó ¿qué? Estar expuesto a ser lapidado. Ahora para la iglesia, sostenerse en la enseñanza de la Biblia, tal vez no reciba esas mismas piedras de manera física, pero sí se verá enfrentada al inconformismo de aquellos que sencillamente no creen en la verdad. Y como iglesia, amados hermanos, debemos estar muy bien preparados para hacer frente a las posibles reacciones de quienes reciben la predicación del Evangelio. ¿Cuáles son? Unos creerán y otros no. Ahora, ¿y qué si muchos no creen? ¿Qué? ¿Dejaremos la verdad para evitarnos las persecuciones innecesarias? ¿O vamos a rebajar la doctrina para poder tener comunión con un incrédulo? ¿Sí? ¿Eso lo haremos? Hermanos, hoy las iglesias cada vez se debilitan más cuando encuentran debilidades por enseñar la verdad. Y digo que se debilitan porque no se sostienen en la predicación bíblica. Y además lo que han hecho es moldear el culto con el único propósito de ser agradables a todos los hombres por igual. Eso es vender nuestras bendiciones para hacernos amigos del mundo. Que el Señor nos guarde de ello. Vamos a orar.